Hola, buenos días. Con este vídeo voy a iniciar una serie relacionada con el análisis de redes sociales, una disciplina interdisciplinaria en la que confluyen las ciencias sociales, las matemáticas, las ciencias de la computación, entre otras disciplinas, y que se ha puesto muy en boga en los últimos años. En este vídeo hablaremos de los fundamentos históricos del análisis de redes sociales, algo que me parece relevante para poder ir afianzando algunos conceptos básicos y para aclarar algunas confusiones que existen en torno a esta disciplina. Cuando converso con alguien y le comento que estoy trabajando en análisis de redes sociales, es común que esa persona piense inmediatamente en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Todas estas son ejemplos de lo que hoy llamamos redes sociales online, esto es, aplicaciones informáticas para interactuar con otros usuarios a través de un entorno virtual en Internet. Efectivamente, de estas aplicaciones se derivan redes sociales, pero el análisis de redes sociales como disciplina, tal como veremos ahora, en realidad es mucho más antigua y diversa. Es un poco lo que ocurre cuando hablo de teoría de juegos y la gente piensa inmediatamente en videojuegos. La teoría de juegos es otra disciplina interdisciplinaria que en ocasiones se relaciona con el análisis de redes sociales y que en la cultura popular aparece en la película Una mente brillante, inspirada en la vida del matemático y teórico de juegos John Nash. Pues bien, en realidad las redes sociales se conocen como tales desde los años 50 y se trabaja con ellas desde hace mucho antes. Una red social no es más que una estructura social en la que se establecen relaciones entre los distintos actores. Así, por ejemplo, el Congreso, una junta de vecinos, cabildos y reuniones sociales, grupos de trabajo empresariales o más académicos y en general cualquier agrupación de actores, sean individuos u organizaciones que se interrelacionan de alguna manera, son también redes sociales. Más adelante, en otro vídeo, formalizaremos el concepto de red social. En lo que sigue de este vídeo, haremos un repaso histórico para comprender mejor sus orígenes y naturaleza interdisciplinar. Los orígenes del análisis de redes sociales se remontan a la sociología de fines del siglo XIX. En ese tiempo, el sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim planteó un cambio de perspectiva en las ciencias sociales, que por entonces se estudiaban de forma más centrada en el individuo. Durkheim propone una perspectiva más holística, es decir, una visión más sistémica en que se estudiaran los fenómenos como un todo. Durkheim era un positivista que creía que la ciencia podía resolverlo todo. De allí que, sumado a lo anterior, plantea la sociología como la ciencia de las instituciones. Esta perspectiva holística permite estudiar a la sociedad como un todo a partir de sus estructuras sociales, y no como un conjunto de componentes aisladas sin relaciones claras entre sí. Esto significó un cambio importante en la manera de entender la sociología y que se extendería más tarde al análisis de redes sociales, ya que las interacciones sociales no son posibles de entender a partir de agentes individuales. Nacido el mismo año que Durkheim y fallecido solo un año después, George Simmel es considerado uno de los precursores del análisis de redes sociales. A diferencia de Durkheim, quien era un positivista, Simmel planteaba que en los fenómenos sociales ocurrían relaciones transitorias y dependientes del contexto, que por lo tanto no eran replicables y que debían estudiarse caso a caso. Esto se ve hasta el día de hoy en la necesidad de los estudios de campo. 30 años después, con unas ciencias sociales revolucionadas por personas como Durkheim o Simmel, aparece el psiquiatra, psicosociólogo y educador Jacob Moreno. Moreno publicó en 1934 un artículo donde proponía una nueva manera de representar relaciones sociales como grafos, para poder medir lazos interpersonales en grupos pequeños. Este nuevo método de análisis cuantitativo, conocido como sociogramas, fue tan revolucionario que dio origen a lo que hoy se conoce como la sociometría. Moreno fue además el fundador de la revista científica Sociometry, en cuyo primer número de 1938 publicó junto a la psicosocióloga Helen Hall Jennings un artículo donde continúan sus intereses por aplicar las estadísticas y métodos cuantitativos en las ciencias sociales. Los sociogramas son grafos creados para estudiar dinámicas grupales, es decir, la evolución de las estructuras de relaciones sociales. Si no sabes lo que es un grafo, puedes ver el vídeo que creé sobre este tema. Esta imagen es uno de los sociogramas inicialmente publicados por Moreno en 1934. Los nodos representan estudiantes de un curso académico a los que se les pidió que indicaran a otros 12 estudiantes junto a los cuales les gustaría sentarse.
Estas relaciones de preferencia se modelan como aristas dirigidas, de modo que un nodo apunta a otro si el primero escogió sentarse junto al segundo. Este sociograma que vemos aquí es una versión más moderna que la anterior, diseñado por Martin Grandjean en 2015. En la descripción del vídeo encontrarán un enlace en el cual se incluyen los sociogramas de todos los cursos considerados por Moreno. Note que en esta representación el tamaño y color de cada nodo representan su grado de entrada o número de aristas apuntando a él. A mayor grado de entrada, más popular o prestigioso resulta ser el o la estudiante. Este tipo de conceptos relacionados con relevancia de los actores en una red social los veremos en vídeos posteriores de este curso cuando hablemos del problema de centralidad en redes sociales. Y bien, acabaremos este primer módulo haciendo un repaso cronológico general de lo que es la historia del análisis de redes sociales. Luego de la creación de los sociogramas de Moreno en 1934, se abrió la posibilidad de aplicar diversas técnicas de análisis de la teoría de grafos en los sociogramas. Así, a fines de los años 40 y principios de los 50, aparecen los primeros estudios sobre cliques y medidas de centralidad aplicadas a sociogramas. Esto facilitó durante los años 50 el desarrollo de la psicología social, así como estudios de campo de estructuras sociales que pusieron el énfasis en las relaciones sociales entre actores por sobre los individuos aislados. Es a mediados de esta década, más concretamente en 1954, cuando el antropólogo social John Barnes propone el uso sistemático del término red social como objeto de estudio de la sociometría y de la que desde entonces se empezaría a conocer como el análisis de redes sociales. Una década más tarde, a partir de estudios de 1963 y 1969, se desarrolla una nueva notación, una notación algebraica para las redes sociales, que se suma a la notación de grafos y a las sociomatrices o matrices de adyacencia. En paralelo, en 1967 aparecieron los conocidos experimentos del mundo pequeño, diseñados por el psicólogo social Stanley Milgram y que consistieron en el envío de paquetes a lo largo de los Estados Unidos, intentando llegar a diversos destinatarios pasando por la menor cantidad de intermediarios. Estos experimentos ayudaron a validar experimentalmente la idea de los 6 grados de separación propuesta en 1930, la que indicaba que cualquier persona en el mundo está conectada con cualquier otra a través de una cadena de conocidos de máximo 5 intermediarios. Como dato curioso, algunos experimentos en la actualidad parecen indicar que debido a las redes sociales online, estos grados de separación se han reducido a un número que está entre 4 y 5. Durante los 70s y los 80s se continuaron desarrollando estos conceptos, y ya para fines de los 80 las técnicas de análisis de redes sociales se estaban aplicando fuertemente en la psicología social, la antropología social, la sociología, el desarrollo organizacional, entre otras áreas diversas. A fines de los 80 y principios de los años 90, con el desarrollo de la computación, comienzan a aparecer los primeros software de análisis de redes sociales. Aquí tenemos a GradApp en Países Bajos, Negopi y FatCat en Canadá, o Snaps, Structure y Usenet en los Estados Unidos. Es sin embargo en los años 90 cuando el análisis de redes sociales, o Social Network Analysis en inglés, abreviado SNA, se formaliza como una disciplina interdisciplinar propiamente tal, en la que confluyen la teoría social, la investigación empírica, las matemáticas, estadísticas y la ingeniería informática. Finalmente, a inicios de los años 2000 comenzó el boom de las redes sociales online, que llevaron al desarrollo del Big Data y la ciencia de datos. La revolución tecnológica de las últimas décadas ha permitido que en la actualidad se puedan estudiar redes sociales inmensas, convirtiéndose en redes complejas de múltiples capas, interrelaciones y atributos. El análisis de redes sociales, por tanto, si bien nace desde las ciencias sociales, hoy en día es una disciplina más interdisciplinaria que nunca, estrechamente ligada a los avances tecnológicos, a la ciencia de datos y a las nuevas técnicas de análisis estadístico y matemático. Y bueno, eso sería todo. Con esto doy por terminado este primer módulo sobre el análisis de redes sociales. Espero les haya sido de utilidad. Nos vemos en una próxima. Saludos.